El 6 de junio de 1980 se promulgaba el Real Decreto 1422/1980 de dicha fecha, por el cual se creaba la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, se aprobaban sus estatutos y se regulaba mediante disposiciones transitorias el procedimiento a seguir para su consolidación definitiva. Por tal motivo, en la sesión ordinaria de la Real Academia, desarrollada el día 13 de febrero de 2021, decidimos celebrar el sábado más cercano a la fecha del 6 de junio como Día de la Academia de las Letras y las Artes de Extremadura. Un día señalado para fomentar la imagen cultural de la propia Academia y al mismo tiempo para recordar nuestra labor como promotores de la investigación y la sensibilización sobre el patrimonio arqueológico, histórico, artístico, medioambiental y la creatividad de las letras y las artes. Un día que refleja además la conmemoración de un autor o elemento patrimonial extremeño seleccionado por nuestra Academia y que da lugar a la disertación de una conferencia como memorándum del mismo y a otras posibles actividades realizadas durante todo el año. El año 2022 es para nosotros el año de Francisco Becerra, arquitecto cantero trujillano, autor de obras importantes del Renacimiento extremeño, pero sobre todo de importancia universal por su labor en la América hispana, en la ciudad mexicana de Puebla de Los Ángeles, de Lima, de Cuzco, como nos va a contar nuestra conferenciante de hoy. Un autor que es merecedor de ser más conocido en su propia tierra, no solamente por la comunidad científica, que lo conoce ya en parte gracias a los estudios de la doctora Yolanda Fernández, sino por el público en general, como parte de ese conocimiento que añade valores a la propia identidad de nuestra región extremeña. Y eso ha hecho que organicemos en el próximo otoño una exposición con documentos, reproducción de planos, maquetas de algunos detalles de sus edificios y libros que contextualicen su labor tanto en Extremadura como en América. Una exposición comisariada por el académico doctor don Javier Pizarro con la colaboración especial de Yolanda Fernández y de su grupo de investigación denominado Extremadura y América, al que pertenece la misma. La exposición nos hablará de la historia de Francisco Becerra, de su arquitectura en ambos continentes y del contexto social. La veremos en la Escuela Politécnica de Cáceres, en el Palacio Barrantes Cervantes de aquí de Trujillo, en la Feria de Feval, siendo patrocinada por Caja Almendralejo. Pero no quiero entretenerles más. Ahora vamos a dar paso a la conferencia que nos va a deparar la doctora doña Yolanda Fernández con el título Extremadura en América a través de la obra de Francisco Becerra. Formada en la Universidad de Extremadura y en la Universidad Internacional de Andalucía por un posgrado que hizo allí, Yolanda es doctora en Historia del Arte y profesora titular del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio de nuestra universidad. Desde que comenzó sus investigaciones sobre temas iberoamericanos, alentados por Javier, realizó estancias en México y Lima y ha continuado sus relaciones con aquellos países, sobre todo en los últimos años con México, por lo que es académica correspondiente de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Es miembro del Cuerpo Académico de Cultura Novohispana de la UPAEP en Puebla, México. Y como he dicho, forma parte del Grupo de Investigación Extremadura y América dirigido por el doctor Javier Pizarro. Sus líneas de investigación se centran, por un lado, en las relaciones histórico-artísticas del patrimonio extremeño e iberoamericano y está embarcada con su grupo en el proyecto Monumenta Iconográfica Americana, la imagen de América en las artes europeas e iberoamericanas, que consiste en un gran banco de imágenes sobre la iconografía de la imagen de América en los tiempos de la modernidad y la contemporaneidad.
pero también investiga sobre los recursos patrimoniales y su gestión en el ámbito del turismo cultural, lo que ha estado en relación con su labor como profesora, no solo en la Facultad de Filosofía y Letras, sino de la Escuela de Empresariales y Turismo, además de la Escuela Politécnica. Yolanda ha formado parte como investigadora de varios proyectos en Extremadura y en Iberoamérica. Ha sido y es ponente frecuentemente de congresos que tratan estos temas y son muchas las publicaciones que las reflejan, con títulos como Los balcones de Lima y su conservación, la participación de artistas extremeños en las catedrales novohispanas, el balcón de esquina en Extremadura y América, Francisco Becerra, su obra en Extremadura y México, un importantísimo libro que ha publicado en 2020, o Extremadura en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, publicado este mismo año. Sin olvidar su trabajo sobre el pintor José Bermudo Mateos, natural de Huerta de Ánimas, de donde procede su familia, porque ella realmente no llegó a nacer aquí, ¿no? Pero ella realmente pasa aquí sus fines de semana, tiene su familia y está totalmente vinculada a Huerta y a Trujillo. Podría hablar también de su intensa actividad en la gestión universitaria, como el ser secretaria de la revista Norva, revista de arte, desde el año 2008, o la ocupación en tareas complejas, como la coordinación de la Comisión de Calidad del grado en Historia del Arte, pero eso son ya otras historias. Así que le damos la palabra a continuación con el agradecimiento por haber accedido a estar hoy aquí y por contarnos todo esto tan importante y que además después se está grabando y será colgado en la página web de la Academia para aquellos que hoy no pueden acompañarnos, pero después podrán escucharla con tranquilidad. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias, María del Mar. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la doctora María del Mar Lozano Bartolocci, a todos los académicos por invitarme a participar en o a compartir con ellos este Día de las Letras y las Artes de la Academia. Para mí, como historiadora del arte y como trujillano-huarteña, digámoslo así, es todo un privilegio poder hablar en esta noble institución. También quiero dar las gracias al doctor Pizarro Gómez, que ha tenido que ausentarse, pero que hace más de 15 años que que leí ya la tesis doctoral sobre la que versa el tema que vamos a trabajar hoy. Quiero dar las gracias también a la directora del Departamento de Arte y Ciencias del Territorio por acompañarme esta mañana y a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos. Bien, cuando empecé a organizar esta intervención, esta presentación, pensé que lo más ilustrativo sería tratar de explicar la presencia de Extremadura en América a través de la obra de Francisco Becerra. Un título, que como ven es el de la intervención. Sin embargo, pensé que a lo mejor algunos de ustedes no sabían quién era Francisco Becerra. Por tanto, habría que saber primero qué importancia llegó a tener como arquitecto y quién fue este señor. Por tanto, vamos a dividir la presentación en dos partes y vamos a comenzar por esta primera. Porque, como es sabido, durante la segunda mitad del siglo XVI se fueron forjando las líneas y modelos de la arquitectura virreinal. Y numerosos maestros extremeños llegarán a las Indias y tendrán un papel fundamental. Entre ellos, por supuesto, Francisco Becerra, pero también Martín Casillas, Jerónimo y Agustín Hernández, Alonso Pablo, Juan Gómez de Trasmonte, son solo algunos de ellos. Por su importancia hay que destacar la labor de Francisco Becerra, que además de ser el autor de numerosas construcciones en Extremadura, traza algunos de los edificios más importantes de la América hispana, como las catedrales de Puebla, Lima y Cuzco, que ahora veremos. Su influencia decisiva en el desarrollo posterior de la arquitectura hispanoamericana será fundamental, llegando a ser definido por algunos como el mejor arquitecto que pasó a América en el buen tiempo de la arquitectura española. Pero, ¿quién es
o cuáles son los orígenes de Francisco Becerra. Como saben, nace en Trujillo entre el año 37, 40, no sé, no tenemos una fecha exacta, existen discrepancias sobre la fecha exacta de su nacimiento, pues no se ha localizado un documento que lo certifique. El propio Becerra dice ser hijo de Alonso Becerra y de Constanza Hernández, descendiente por ambas líneas de hidalgos notorios. Conocemos incluso sus rasgos físicos, porque el propio maestro dice ser hombre de mediana estatura y delgado y con poca barba, y que tengo los dientes altos, delante los menos, y la barba entre rubia y morena. Francisco casó con Juana González, que era natural y vecina de García, en la iglesia de Santiago de esa localidad, y vivieron en la Colación de San Martín, aquí en Trujillo. Y gracias al testamento de Juana sabemos que el matrimonio no tuvo descendencia, pero Becerra tuvo una hija años más tarde en Lima, Francisca Becerra, que sería hija, fruto de un segundo matrimonio con María de la Parra. Su formación artística, bueno, pues en un ambiente propicio como es la ciudad de Trujillo y la misma tradición familiar, se forma junto a su padre y su abuelo y dominará el oficio a través de la práctica. Primero como aprendiz, luego oficial, maestro. Sin embargo, recibirá una formación más completa, pues los fundamentos estéticos de su estilo se van a apartar un poco de los tradicionales y utiliza una serie de modelos arquitectónicos que se estaban utilizando, se estaban implantando en España en aquel momento a través de los libros y tratados de arquitectura que llegaban desde Italia. Su primera obra documentada es el año 1553, en los archivos de la iglesia de San Martín, dirigida por el arquitecto, el cantero, mejor dicho, Sancho Cabrera, y Francisco Becerra, el mozo, aparece junto a su padre en la fábrica del coro y la torre del templo. Su trabajo como aprendiz no tendría grandes responsabilidades, sin embargo, va a ser un edificio que va a marcar y va a influir de forma importante en su formación y en sus líneas estéticas posteriores. También tenemos documentada su presencia, su participación en la iglesia de Santa María, realizando labores de oficial encargado de la extracción de la piedra, la talla, y también es un edificio en el que va a influir de forma importante en su formación, como veremos en edificios posteriores. Incluso en la iglesia de San Bartolomé, en Erguijuela, donde es un templo proyectado por su padre y que años más tarde concluirá y trabajará Becerra como maestro. Hacia el año 67 también aparece documentada por primera vez como maestro cantero en la construcción de la iglesia de Santo Domingo de aquí de Trujillo, y a partir de entonces son numerosas sus intervenciones en obras de toda la ciudad, como por ejemplo, por encargo del propio ayuntamiento de la ciudad, un puente sobre el río Magasquilla. Entre el 67 y 1567 y 1570 hay un vacío documental en los archivos consultados, pero sabemos que Becerra trabaja junto a su padre en el Palacio de Orellana Pizarro de Trujillo, un tipo de edificio, sobre todo de doble galería, arcos en la parte inferior, adintelado en la superior y esas zapatas de piedra que va a repetir en otros edificios y unos elementos que van a influir y que va a utilizar en otros edificios posteriores, como en el Palacio Altamirano de Orellana la Vieja, en el que no tenemos datos concretos, pero por la tipología formal, las fechas, la procedencia incluso de los materiales, creo que hay más que evidencias del parecido, e incluso por las fechas en las que se realiza, el arquitecto está trabajando en la iglesia parroquial de la misma localidad. Más tarde lo encontramos en el Palacio de Gonzalo de las Casas o Palacio de Santa Marta, de aquí de Trujillo. No voy a detenerme porque si no, no hay tiempo. En la casa de los Chávez Calderón, con ese magnífico balcón y portada de esquina que veremos cómo influye después en sus obras americanas. Y en la casa de los Roth Zárate y Zúñiga, en la que creemos que participa en el patio y en esas escaleras que vemos en el interior del edificio.
En cuanto a edificios religiosos, pues tenemos documentada su presencia en 1569 en las trazas para realizar los trabajos del claustro del convento de San Miguel de Trujillo, y un año después participa en el concierto de obras de la iglesia de San Francisco, aunque por diferentes motivos, sobre todo de tipo económico, su trabajo en San Francisco se va a reducir a una de las pandas y crujías del claustro. Tenemos constancia también de su presencia en una capilla en el monasterio de Guadalupe, que está situada entre los dos claustros, aunque no he traído ninguna imagen. Otra capilla que realiza en Valdetorres de Tajo, e incluso aquí en el convento de las Jerónimas realiza también algunas obras, como por ejemplo ese arco en esviaje que vemos en la iglesia y algún elemento del claustro. En cuanto a obras de ingeniería, el arquitecto pues va a trabajar, por ejemplo, en el embalse, en la presa de la Albuera de San Jorge, por iniciativa del ayuntamiento, junto al maestro cantero Sancho Cabrera y al maestro de aguas Juan García Tripa. La dirección será de Becerra, al que se denomina entonces maestro de la Albuera, y es importante destacar que es un tipo de presa de contrafuertes muy novedosa en este momento y que posiblemente sea la más antigua que se conserva de esta tipología en la región. La última obra documentada en esta ciudad, en Trujillo, será esta puerta, la llamada Puerta de la Dehesa de las Yeguas, el antiguo albadalejo que fue adquirido por el concejo trujillano a finales de 1572. Al año siguiente, muy avanzadas ya las obras, parece que hay algunas discrepancias de carácter económico, y Becerra decide concluir la obra, cobrar sus honorarios y marcharse a América. Quizá pueda haber alguna otra obra que no tenemos documentada, es posible, pero quizá pues quede para futuras investigaciones, ¿no? ¿Cuáles serán las razones o las circunstancias que llevaron a Francisco Becerra y a otros artistas de momento a abandonar su tierra para desplazarse hasta las Indias? Pues posiblemente sean similares a las que podía perseguir cualquier otra persona, cualquier otro individuo de extracción social y económica similar, es decir, una mejor consideración y un mayor nivel de vida. Pero también América se presentaba como una tierra nueva, con grandes posibilidades, grandes espacios para construir nuevos edificios y nuevos proyectos arquitectónicos. A eso se sumaba la gran cantidad de oro y plata que traían los primeros colonos de América, pero también habría que hablar de la necesidad que había de realizar nuevas construcciones en una tierra donde faltaba mano de obra especializada. Todos esos incentivos creemos que serán más que suficientes para poder atraer al joven extremeño. En cualquier caso, Francisco Becerra aprovechará una invitación del encomendero Gonzalo de las Casas para viajar a Nueva España y encargarle algunos trabajos en este convento, en la iglesia del convento de Yanguitlán, en Oaxaca. Ya había trabajado para él en el Palacio de Santa Marta, y el 17 de mayo de 1573 Becerra comparecerá ante el licenciado de la Puerta, teniente de corregidor de aquí de la ciudad de Trujillo, y el escribano público Juan de las Dueñas, solicitando el expediente de limpieza de sangre para pasar a las Indias junto a su esposa. Si realiza algún tipo de trabajo en este convento, que quizá en la cubierta, ¿no?, de crucería muy similar a otras obras que vamos a ver después, pero el tiempo que trabaje en este convento será muy reducido, pues muy poco después lo vamos a encontrar en el convento de Santo Domingo de la Ciudad de México. Un edificio en el que trabaja en las obras de consolidación y restauración de la iglesia, sobre todo, y en una portada del claustro. Pero este arquitecto, cuando llega a América, tenía que demostrar que sabía de arquitectura, no iba a empezar a trabajar así nada más. Y de acuerdo a las ordenanzas de la Ciudad de México, debe demostrar su experiencia. Entre otras cosas, debía saber asentar cantería, mampostería, delinear, debía saber leer, escribir, contar, conocer los principios de la geometría, montear, reducir, cuadrar, cubicar
Y además debía saber, entre otras cosas, labrar a mano, construir casas, iglesias, de 1 y de 3 naves, palacios, todo tipo de molinos, capiteles, todo ese tipo de elementos se exige para poder trabajar en Nueva España y además, como hemos visto por sus obras anteriores, trabaja en muchos de esos géneros y esos elementos antes de viajar a América. Gracias a los exámenes a los que se somete también sabemos que estaba bien preparado y su experiencia será el principal aval para poder trabajar en América. En cuanto a los procesos constructivos, bueno, América era muy diferente a Trujillo, donde tenía experiencia, ¿no? Empezando por las proporciones de los edificios y de los solares americanos. Serían mucho mayores a los extremeños, por no hablar de la inestabilidad de los suelos. Todo eso supondrá grandes cambios a los que va a tener que adaptarse. Por ejemplo, simplemente los cimientos. De las obras que realiza aquí en Trujillo, los cimientos se hacen o se realizan sobre duro granito. En el caso de México, el suelo es cenagoso, tiende a hundirse, con lo cual tendrá que aprender a utilizar un tipo de piedra completamente diferente, mucho más liviana, más ligera, como es el tezontle, que es un tipo de piedra volcánica de color rojizo que vemos, por ejemplo, aquí en esta fachada de Santo Domingo, que es ya posterior, ya de época barroca. Nada más, bueno, 2 años después de su llegada a Nueva España, será nombrado maestro mayor de la Catedral de Puebla y 1 año más tarde alarife y fiel de la ciudad, como vemos en ese documento, ese extracto, ¿no? Sería la máxima categoría que un arquitecto podía alcanzar en la capital bajo la protección del virrey. El 11 de noviembre de 1575 presenta las trazas ante el Cabildo de la Catedral de Puebla, iniciándose los trámites de la obra. El proyecto presentaba características propias del Renacimiento español, pero con ciertos vestigios goticistas. Se considera uno de los mejores exponentes de la arquitectura proto-renacentista hispanoamericana. Me voy a detener mínimamente en este edificio por la importancia que va a tener el modelo de planta para la arquitectura hispanoamericana del último cuarto del siglo XVI. Proyecta, como ven en esa planta, un edificio de planta basilical, cabecera recta, de 3 naves, más 2 de capillas entre contrafuertes, un modelo muy similar al que se utiliza también en México, en Oaxaca, en Guadalajara, que es la obra de Martín Casillas, del que hablaremos en otro momento, y también en las catedrales de Lima y de Cuzco. Es la misma planta. El referente principal será la Catedral de Sevilla, de aquí, de España. Es decir, utilizan como modelo la Catedral sevillana para los nuevos templos americanos, este que ven en la pantalla. Consta la Catedral poblana, ya decíamos, 3 naves, 8 tramos, el crucero señalado en planta, el coro entre el 3er y 4er tramo en todas sus catedrales al modo español, como dice Navascués, y el tipo de crucero, vemos, es similar al de la Catedral de Valladolid, al igual que las 4 torres que diseña en los ángulos, adelantándose 5 años al proyecto de Juan de Herrera de la Catedral vallisoletana. Como en el caso de Valladolid, la Catedral de Puebla solo realiza las torres de la portada, de la fachada principal, aunque tenemos constancia de que se iban a elevar porque se conservan restos de las escaleras que nunca llegaron a subir a la torre por completo. En cuanto al interior, vemos aquí el interior de la catedral, 3 grandes naves y esos soportes, pilares con medias columnas adosadas, y en la parte superior incorpora un trozo de entablamento, de arquitrabe, ese trozo que vemos ahí, algo que ya se había utilizado aquí en Andalucía, Vandelvira o Siloé lo utilizan en Andalucía, y que también hemos encontrado, por ejemplo, en el Tratado de Sebastiano Serlio. Incluso tiene las mismas medidas del Tratado de Serlio. La cúpula que cubre la nave, o el crucero, ¿no?, de la nave central de la catedral, no es obra de Becerra, pero es obra de otro extremeño, por eso quería citarlo, Juan Gómez de Trasmonte. Hemos sabido que nace en Los Santos de Moimona,
hasta ahora era desconocido, y realiza esta cúpula a mediados del siglo XVII, ya mucho después de Becerra. Además, también transforma ligeramente el proyecto de Becerra, elevando las naves central, incluyendo esas bóvedas vaídas, aunque Becerra utiliza bóvedas de arista y que se conservan solamente en la sacristía y la sala capitular. El resto no llegaron a realizarse. Además de la catedral, Becerra va a participar en numerosos conventos, conjuntos conventuales de Puebla y de toda la comarca. No podemos olvidar que la conversión y evangelización de los naturales determinó la creación de espacios destinados a cubrir esas necesidades. El proceso de evangelización de las comunidades novohispanas se inicia de forma sistemática a partir de 1524 con la llegada de los primeros franciscanos procedentes de San Gabriel, de aquí de Extremadura, y a quienes debemos los primeros conventos que se realizan en Nueva España. De hecho, tenemos constancia de que incluso se van a llevar los modelos conventuales de las iglesias conventuales de aquí, como la de Belvís de Monroy, ese tipo de iglesia de una sola nave con contrafuertes, o, por ejemplo, en Monteceli o del Hoyo, en Gata, con las bóvedas de crucería. Sin embargo, las primeras iglesias tendrán carácter efímero, son pequeñas, y a partir del último cuarto del XVI se renuevan muchos de esos templos. A Becerra le encargan la realización, la traza de varios templos conventuales, como por ejemplo el de Cuautinchan, ya en el año 74, aunque la obra no se comienza hasta después de comenzada ya la catedral, con una nave alargada, con esos contrafuertes en los muros, y ven en el interior que se repite las bóvedas de crucería. También trabaja en San Francisco, en Puebla, en la iglesia conventual, para reconstruir el coro de la iglesia que se había caído, y realiza esa bóveda de crucería, sobre todo la de la parte inferior no tengo imagen, pero es casi plana. Los monjes tenían miedo de que se cayera, y así aparece en el documento, e incluso creemos que también participa en esta portada lateral del mismo convento. O en los pueblos de Totimehuacán y Tlaquiltenango, donde traza esos templos similares, ¿no?, de una nave con los contrafuertes, algo parecido. En la zona de Morelos tenemos constancia de su participación en el exconvento de San Francisco, hoy Catedral de Cuernavaca, o, por ejemplo, en el convento de la Natividad de Tepoztlán, tanto en la iglesia, la portada, o incluso en una de sus capillas posas, está documentada la participación, y también en el convento del Corpus Christi de Tlanepantla. En este último caso, al igual que los anteriores, también trabaja en la nave, la cubierta, la portada, y me van a permitir que les muestre cuál es la traza de esa portada, donde vemos más que evidencias de su parecido formal a sus inicios en la ciudad trujillana. También vemos cierta similitud, es muy entrecomillado, porque hay un cierto mestizaje, es decir, él realiza las trazas pero no realiza las obras, son los naturales, los indígenas, los que realizan estos trabajos y tienden a apuntar esos frontones en otros ejemplos que hemos visto, y también los últimos de Puebla o de Tlaquiltenango. La última obra que vamos a poner novohispana es esta Casa del Deán, un extremeño, Alonso, tengo por ahí el nombre, ya no sé dónde, no, Tomás de la Plaza, de aquí de Alburquerque, que le encarga la fachada de este palacio, justo enfrente de la catedral donde estaba trabajando, aunque quizá lo más importante sean las pinturas que se conservan, pero eso ya es otro tema. La etapa novohispana se va a cerrar en 1580, cuando Becerra aparece por primera vez en la ciudad de San Francisco de Quito por una invitación de los monjes agustinos para levantar un nuevo convento. Nada más llegar, será comisionado por la Real Audiencia para ejercer el cargo de partidor de estancias y solares, era algo así como un agrimensor. Las obras en Quito, por tanto, en un primer momento, tendrán mucho que ver con la topografía del terreno. El lugar escogido para la fundación española de esta ciudad fue un antiguo asentamiento aborigen, no solo por la presencia de la alta concentración de población indígena que permitía disponer de abundante mano de obra, sino también por las condiciones estratégicas del asentamiento.
pero la complicada topografía obligó en un primer momento a adaptarse a las irregularidades del terreno y construir únicamente sobre terreno firme, sin tocar ni las quebradas ni los barrancos. Poco a poco el Cabildo irá construyendo puentes para poder dar continuidad a la traza, y a Becerra sabemos que le encargan hasta 3 puentes. Creemos que 2 de ellos se han perdido. El tercero quizá podría ser este, que se encuentra en el río Machángara, que es el más antiguo que se encuentra en la ciudad. En la parte inferior, por supuesto, esto es posterior, pero se fija un poco esta fotografía, quise hacerla para ver la diferencia que hay de altura, ¿no?, y cómo se tiene que ir adaptando el terreno a las dificultades de las quebradas, o esta imagen que también es muy antigua, ya ha cambiado por completo la trazada urbana. Becerra sabemos que además de esto va a trabajar en una serie de obras de canalización, el alcantarillado de piedra, se realizan bóvedas de cañón corrido con cal y ladrillo. Sobre esas bóvedas se va a rellenar todo y se van a construir unos complejos sistemas de arquería, y sobre esas arquerías después se va a urbanizar y se va a empezar a construir. En el caso de Becerra, sobre todo, se encarga de realizar los cimientos de 2 edificios: Santo Domingo de Quito, que es un convento el tercero que se realiza en la ciudad, aunque el primer edificio será temporal, el que se conserva en la actualidad de 1580, y la traza inicial se debe a este arquitecto, y también el de San Agustín de Quito, en el que traza una iglesia de 3 naves con esa bóveda de crucería en el coro, que se conserva, la bóveda del coro de crucería, que Navarro considera como el mejor recuerdo de la presencia de Becerra, similar a las bóvedas mexicanas del último tercio del XVI, pero yo diría que también a las extremeñas. Poco después, el propio virrey del Perú, don Martín Enríquez, en 1582, a través de una carta, va a mandar llamar a Becerra para encargarle, entre otras cosas, las trazas de 2 grandes catedrales, o las 2 grandes catedrales del virreinato peruano: la Catedral de Lima y la Catedral de Cuzco. Sabemos que Becerra está en Lima a finales del año 72, hemos encontrado documentos donde se cita ya, ¿no?, que está presente, y será nombrado maestro mayor de estas 2 catedrales, aunque las obras de la Catedral de Lima no comienzan hasta el año 96, por diferentes circunstancias. También ejerce el cargo de alarife del Cabildo. La traza, como ven en esta imagen, es muy similar a la de Puebla, pero también a la de Cuzco. ¿Qué diferencia hay entre la de Lima y la de Puebla que veíamos antes? Pues sobre todo el tipo de soporte, que se utilizan pilastras en lugar de columnas adosadas a esos pilares, los arcos aovados, es decir, traza con una especie de arco ahubado para dar mayor elevación a las naves, y también las bóvedas de arista. ¿Cuál es el problema? Pues que poco tiempo después de morir el arquitecto, que muere en el año 1605, en el año 1609 hay un importante terremoto que asola la ciudad y que tira parte de las bóvedas que ya estaban realizadas. Sufre numerosas críticas por el tipo de cubiertas que había utilizado, y deciden bajar la altura del templo para evitar que un futuro terremoto pudiera tirar de nuevo el edificio, ¿no? Entonces, este documento es original, aquí se ve la traza de Becerra y esta es la traza que se utiliza posteriormente. El aspecto que hoy tiene la catedral es este que ven aquí. Las bóvedas parecen de crucería, pero no lo son. La iglesia ha sufrido numerosos terremotos después de 4 siglos, y el tipo de cubierta que se utiliza es de quincha, es decir, un sistema a base de caña, torta de barro, que imita la crucería y que es mucho más maleable ante los terremotos, ¿no?, movimientos sísmicos. Una vez policromado, el aspecto es este que ven aquí. Por tanto, lo que vemos no es ni mucho menos la obra de Becerra, pero sabemos por algunos arquitectos que han hecho algunas restauraciones en el edificio, que se conservan restos de las bóvedas de arista de Becerra por encima de estas cubiertas en la primera nave transversal, en la zona de la cabecera.
En el caso del Cuzco, existen serias dudas sobre su participación, aunque tenemos datos documentales, gráficos y bibliográficos, donde se confirma que Becerra dio trazas para el edificio, pero la catedral ha sufrido tantos cambios, numerosos arquitectos, cambios también económicos, crisis de todo tipo, terremotos numerosos, sobre todo en el año 1650, que asoló por completo la ciudad. Por tanto, el aspecto que hoy tiene el edificio nada tiene que ver posiblemente con lo que trazara originalmente Becerra, aunque la planta, lo hemos visto antes, tiene muchas similitudes con los otros templos catedralicios. Además de las catedrales, Becerra realiza los llamados fuertes del Callao, el puerto principal de todo el virreinato peruano y entrada obligada de los productos que llegaban de Europa vía Panamá. Será investido con el título de maestro mayor del fuerte que se hace en el puerto del Callao, aunque la obra pues, no se conserva, sería un cuerpo cúbico, al estilo de las fortificaciones del XVI, según los documentos, pero el aspecto actual, bueno, ven aquí en este plano del siglo XVIII, nada que ver con la obra original de Becerra. También se ha perdido las casas reales, las antiguas casas reales, en las que el maestro trabaja, la Real Audiencia le nombra maestro de las casas reales para realizar esta portada, que se conserva, bueno, que tenemos información gracias a este cuadro, este lienzo del siglo XVII, y sí tenemos constancia, o se conserva, la planta de este edificio. Por supuesto, la fachada es barroca, nada que ver con el edificio original, pero sí desarrolla la nave de esta iglesia de una sola nave, o esta otra que sí que se conserva de la iglesia de San Agustín, donde se le encarga realizar las dos primeras naves laterales con bóvedas de arista. Como ven en el plano, pues se ve perfectamente cuáles son los trabajos que debe realizar el arquitecto. Por último, pues nos ha llamado la atención el proyecto de edificación de un nuevo corral de comedias para la ciudad de Lima. En el año 1601, la Hermandad del Hospital de San Andrés necesitaba paliar las necesidades económicas que estaba sufriendo la ciudad y decide realizar este corral de comedias para obtener unas ganancias y poder de esa manera asistir a los enfermos. Gracias a la documentación hemos reconstruido en este plano, según los documentos, con las indicaciones que venían, lo hemos dibujado, y he querido traer esta imagen que es, bueno, ha desaparecido ya en el Teatro Municipal, pero era el primer solar, ¿no?, que se utilizó para las representaciones teatrales, donde se realizó ese primer corral de comedias. Como decía antes, el arquitecto muere en 1605, el 25 de abril, según los autores, el 29 otros, y será enterrado en la capilla de San José de la Catedral de Lima, que es la que pertenecía al gremio de los constructores de la ciudad. Después de todo lo que hemos visto y de analizar las diferentes tipologías arquitectónicas, podemos observar que hay una clara influencia extremeña, también castellana, andaluza. Andalucía, sobre todo, está presente en esas catedrales que hemos visto y que no voy a volver a citar, pero queremos, sin embargo, demostrar que las iglesias parroquiales y conventuales de Becerra presentan una misma tipología, tanto en Extremadura como en América. Esas plantas de una nave con el presbiterio recto poligonal, que poco a poco van avanzando hasta las iglesias de 3 naves, que en todas ellas va a utilizar de forma regular los contrafuertes en las esquinas y también en los puntos de descarga de las bóvedas, ya sean de arista, de cañón o de nervadura, como vemos en ejemplos de México o de Extremadura. Esa bóveda de crucería que utiliza también en muchos templos por reminiscencias del gótico, sobre todo en el caso de México y de Quito, aunque más que por cuestiones ornamentales, podemos decir que es por cuestiones estructurales, por su mayor resistencia a los movimientos sísmicos, a los terremotos, aunque si Becerra es conocido es sobre todo por introducir este tipo de bóveda de arista. Es el primero, o se cree que es uno de los primeros en introducir este tipo de bóveda de arista casi plana en este palacio y también en el caso de Lima, por el que fue criticado, como comentaba antes. También vemos un parecido
más que evidente, no solo en la planta, el volumen y la fachada de estos dos edificios, el de San Martín y el de la Asunción de Tochimilco, en caso de México, e incluso del propio templo de San Martín con esta pechina, ¿no?, debajo de la torre que vemos en Atlisco, en San Francisco de Atlisco y también en la ciudad. Las torres de Cuautinchan o de Yanguitlán, de Cuernavaca, son prismas de gran altura que hasta la fecha no se habían realizado por problemas, ¿no?, de los terremotos o incluso el terreno, ¿no?, de la Ciudad de México. Este tipo de torres, la elegancia, la belleza de estas torres recuerda a las iglesias, sobre todo italianas, florentinas del siglo XVI. Un elemento muy importante en el caso de Nueva España serán las almenas, habitual en muchas iglesias del XVI. En palabras del doctor Chanfón, el uso de este elemento o del convento como fortaleza nunca se produjo en los templos fortificados, es decir, que es una mera decoración militar con una función meramente decorativa, rara vez es utilitaria. Nunca se van a enfrentar artillería europea, simplemente se utilizaban como refugios temporales en el caso de los ataques de los indígenas chichimecas. Hemos encontrado ejemplos, Huejotzingo, Cholula, la Capilla Real de Cholula, Ñecapistla o en el caso de Cuernavaca, donde trabaja el arquitecto. Es un elemento que también encontramos en Extremadura. Sabemos que de aquí, ya lo hemos comentado, parten numerosos religiosos y existe un término incluso para denominar a este tipo de iglesias entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Son las llamadas iglesias encastilladas. Y vamos a encontrarlas sobre todo en Badajoz, en la provincia de Badajoz. Vemos aquí Calzadilla, Casas de Don Pedro, Segura de León, en el monasterio de Entudía, incluso en el Real Monasterio de Guadalupe también encontramos esas almenas. Las portadas ya lo veíamos antes, se repite ese característico frontón con un cierto mestizaje en el trazado cuando llega sobre todo a América y que utiliza tanto en edificios religiosos como en civiles. No he puesto los nombres, pero todos los de arriba son novohispanos y los de abajo al revés. No, están mezclados. Este es Trujillo, este de Arguijuela, Trujillo, Tepoztlán, Tepoztlán también, Tlalnepantla y Cuernavaca. Los conventos, existen muchas afinidades entre la arquitectura doméstica trujillana y la novohispana. Son claustros, son conjuntos en los que se repiten los materiales, los patios, incluso la organización de los edificios, tanto los civiles como los religiosos, es muy similar. Los claustros de estos conventos van a ir evolucionando poco a poco. En un primer momento, en el caso de Nueva España, tendrán un solo cuerpo, poco a poco se fueron adaptando y construyen las dos plantas. En el caso de Becerra, en todos los casos hemos visto, en todos los ejemplos, esas dos alturas, donde combina arcos de medio punto, atintelados o las dos cosas, ¿no? Las escaleras con esos pies decorados, habituales también aquí en la ciudad trujillana, o en la evolución de sus capiteles. Y en el caso del Palacio Urbano de Trujillo, es la expresión, ¿no?, quizá del cambio de mentalidad urbana que se desarrolla en el siglo XVI. Sus fábricas se abren al exterior a través de esos grandes ventanales, de las loyas, y donde vamos a ver que hay una diferencia entre estos edificios y las herméticas y adustas mansiones señoriales que que hay aquí, ¿no?, en el Alcázar, en la parte de la villa. Un ejemplo singular es este Palacio de Piedrasalva, aunque no es del arquitecto trujillano, pero quería traerlo porque es un modelo muy singular que analizamos normalmente en clase, y tiene esa doble galería porticada que hemos encontrado en algún edificio con el caso de Burgos y que se va a repetir en los edificios palaciegos novohispanos, incluso a mediados ya del siglo XVI, tanto en Santo Domingo como en el Palacio de Cortés de Cuernavaca, donde también trabaja el arquitecto.
Notas peculiares, sin duda, del Palacio Trujillano es el balcón de esquina. Suele estar asociado al escudo de la familia y adquiere un sentido que trasciende lo meramente formal y arquitectónico. Becerra realiza uno de los ejemplares más singulares de aquí de Trujillo en la casa de los Chávez Calderón, porque tiene portada y balcón de esquina. Por supuesto, hay balcones mucho más grandes y más ricos, pero no de estas características. En México, en la ciudad de Puebla, hemos catalogado más de 20 ejemplares, de distintas tipologías, no son todos iguales, pero va a ser un elemento habitual en la casa poblana del siglo XVII. Además de la belleza, el balcón de esquina va a tener gran valor formal, cierta importancia urbana, van a ser los generadores de la concepción espacial diferente que permitía una mayor apropiación de la calle, mayor o mejor perspectiva y también cierta separación del nivel social o personal. He querido traer un ejemplo, porque no hay tiempo para más, por su parecido formal también con el trujillano, que es la casona de la China poblana. Sabemos que Becerra realiza algún ejemplar, aunque no tenemos constancia exactamente, no hemos podido identificar exactamente de cuál se trate. Ese mismo modelo incluso lo hemos encontrado en Cuzco, en este grabado que ven aquí, un edificio que se ha perdido, pero repite la misma tipología en este grabado del siglo XVII, y sí se conserva, aunque ya adintelado, en la casa del almirante de Cuzco. Bien, pues después de todo lo expresado y a manera ya de conclusión, podemos decir que la llegada de Francisco Becerra al nuevo continente supuso la introducción de nuevas técnicas, modelos constructivos y herramientas europeas que utilizó según las oportunas disposiciones que allí se encontraron, que llevó a cabo una labor constructiva caracterizada en muchos casos por ser viva expresión de una dialéctica entre tradición y modernidad, tal como se identifica buena parte de la arquitectura hispana del siglo XVI, que marcó un cambio estilístico en la historia del arte virreinal y su versatilidad expresiva se explica en parte atendiendo al lugar en el que se formó, vivió y trabajó el arquitecto. Así, por ejemplo, vemos edificios en los que, manteniéndose fiel a la tradición gótica, ignora la normativa clásica, mientras en otros casos la aplica con más o menos rigor, sin faltar un tercer grupo de edificios de signo manierista e incluso algunos en los que hemos observado un cierto mestizaje y un lenguaje eclecticista. Finalmente, no podemos olvidar que el contexto en el que se vive en este momento, la situación económica, política, social, serán propicias a la llegada de Becerra a las Indias, que pasa de ser un cantero importante en la ciudad de Trujillo a un reconocido arquitecto al servicio del rey y de las grandes jerarquías civiles y eclesiásticas, contribuyendo a fijar la fisonomía artística de los pueblos y ciudades del Nuevo Mundo, además de participar en el mestizaje cultural de épocas posteriores. Nada más. Muchas gracias.